Bueno, listo, ya estamos comenzando la grabación. Vamos a ver si sale acá. Ok, estamos listos, ya comenzó la grabación. Entonces tenemos ahora de la agenda, ya hemos tomado los tres primeros puntos, vamos entonces a la parte más importante que es el contenido sobre la seguridad informática, que sería la unidad número uno. ¿De qué se trata esto de la seguridad? Bueno, cuando hablamos de seguridad de un sistema de información, simplemente nos hacemos la pregunta, ¿qué es un sistema informático seguro? Entonces la respuesta podría ser, un sistema es seguro si se puede confiar en él y si se comporta de acuerdo a lo esperado. Es decir, dos palabras claves en la seguridad, confiar y acuerdo. Por ejemplo, vamos a mirar este símil. ¿Por qué guardamos dinero en un banco? Por confianza y por acuerdos con el banco. Por lo tanto, la seguridad es un conjunto de soluciones técnicas, métodos, planes, etcétera, con el objetivo de que la información que trata el sistema informático sea protegida. Es decir, estamos hablando de que la seguridad tiene que ver mucho con soluciones netamente técnicas. ¿Quiénes implementan esa seguridad? Generalmente la gente de informática, los ingenieros de sistemas, de computación, de informática, son los que implementan las soluciones técnicas para proteger la data, para proteger los equipos, para proteger todo lo que nosotros tenemos como infraestructura informática dentro de una organización. ¿Qué nos dice la norma ISO 27001? Esa norma está asociada con todo lo que es la gestión de seguridad de la información en las organizaciones. Y es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como los sistemas que la procesan. Entonces es una norma de corte internacional. Las empresas que tienen protegida sus datos siguiendo las normas ISO 27001 son empresas que están acordes con lo que nos dice la seguridad a nivel internacional. El estándar de esta norma para el 2013 y nos indicaba que los sistemas de gestión de la seguridad de información permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos. La aplicación de esta norma significa una diferenciación respecto al resto, que mejora la competitividad y la imagen de una organización. ¿Qué nos están diciendo? Que si nosotros aplicamos estas normas, inclusive las más recientes, las que ya se han actualizado luego del 2013, que seguramente las habrá, pero esta es la base, esta es la norma base. Entonces significa que mis datos tienen una protección que es reconocido a nivel internacional para efectos de cualquier tipo de negocio que yo quiera hacer con, con otra empresa, con cualquier otro ente. ¿Qué significa eso? Bueno, que mis datos están realmente protegidos, que yo tengo una imagen corporativa a nivel internacional en materia de seguridad informática de mis datos y de las bases de datos y todo lo que es la materia informática. Por lo tanto, la gestión de la seguridad de la información se complementa con las buenas prácticas o controles establecidos en esta norma. Entonces, fíjense bien que son normas que están ahí. Los pasos para implementar estas normas, si usted trabaja en una empresa y quiere que se implementen esas normas en su empresa, porque bueno, a usted le interesa que la seguridad es algo que le da renombre
que le da una buena imagen a nivel internacional. Entonces aquí están los pasos a seguir para implementar estas normas dentro de las empresas. Vale la pena mencionar que son muchas las organizaciones en el mundo que siguen estas normas. En materia de seguridad informática, pues comprende no solamente software que tiene que ver con las bases de datos, los metadatos, los archivos, todo lo que la organización tenga guardados en cualquier medio de almacenamiento, asociado con todo lo que el movimiento de la empresa, llámese datos personales, llámese datos de otras organizaciones con los cuales tiene relaciones comerciales y todo lo demás. Pero también la seguridad informática aborda el hardware y todo lo que la organización valore como un activo y signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en una información privilegiada para esa quien lo agarra. La idea entonces es que todo lo que son los datos, en esos datos incluye, por ejemplo, convenios, contratos, negocios que yo tenga con otras organizaciones. Eso tiene que estar totalmente protegido con el fin de evitar inconvenientes de que alguien pueda aprovecharse de esa data para perjudicarnos. En ese mismo sentido, la seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información, tanto material informático o programas de una organización, sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, solo sea posible a las personas que se encuentran acreditadas dentro de los límites de su autorización. Pueden ustedes, si lo desean, ver este video que tiene que ver con seguridad informática. El primer elemento que nosotros o que la gente de informática nos coloca para proteger nuestra data y protegernos a nosotros como organización de cualquier ataque cibernético es lo que se denomina un cortafuego o firmware. Eso viene siendo un programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y de los elementos de la red a la computadora por motivos de seguridad. Está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Eso significa que cuando usted va a ingresar, por ejemplo, a un determinado sitio, el sistema lo primero que hace es que les pide una contraseña y verifica si esa contraseña es válida. También en algunos casos, aparte de la contraseña, porque ya sabemos que hay personas maliciosas que se encargan de estar investigando cuál es la contraseña y lo logran a través de algoritmos poco sofisticados, mediante los cuales ellos pues en tiempos relativamente rápidos consiguen cualquier contraseña. Entonces, para evitar lo de las contraseñas, se inventó al lado de la contraseña colocar una imagen que algunas veces tiene uno o dos caracteres, por ejemplo la A y la Z, y usted tiene que colocar también la A y la Z aparte de su contraseña para poder ingresar. La idea de la imagen es que las imágenes son difíciles de descifrar por cualquier algoritmo que se tenga, porque no es tan fácil. En cambio, las contraseñas sí son más fáciles de descifrar. Entonces son algunas de las medidas informáticas que se implementan como controles de seguridad. Y en eso es lo que consiste entonces ese cortafuego, intentar de que solamente las personas que estén legalmente autorizadas puedan ingresar. Los que no se les permite el acceso. Ese cortafuego en informática y más específicamente en las telecomunicaciones se entiende como un sistema o dispositivo capaz de permitir limitar, cifrar o decodificar el tráfico de comunicaciones entre un computador o una red local y el resto de la Internet, impidiendo que usuarios o sistemas no autorizados tengan acceso. Un cortafuego
puede bien ser de tipo físico o digital. Es decir, un aparato, un hardware, una pieza o un programa de software, y en ambos casos constituye apenas un primer paso de defensa en el mundo de las redes informáticas. Es indispensable, pero no suficiente para garantizar la seguridad frente a ataques cibernéticos e intromisiones de terceros. Lo que nos están diciendo entonces es que si usted va a ingresar al Internet, usted tiene que saber ingresar y evitarse inconvenientes de que nos estén rebotando para acá un conjunto de elementos que pueden perjudicar la información que usted tiene en su computadora, inclusive su computadora también. Entonces la idea es que bien sea que sea un aparato físicamente o sea un programa, se instale siempre en la computadora para evitar malos momentos. Hoy en día los ataques informáticos han ido creciendo en forma exponencial, y por lo tanto la gente de informática está buscando mecanismos para la protección adecuada de su data. Una de las formas de hacerlo es utilizar estructuras de base de datos que sean realmente confiables. Y entre esas estructuras está Oracle. Oracle es yo diría que la estructura de base de datos más sólida que hay en el mundo. Nosotros acá en la universidad tenemos la carrera de Ingeniería Informática, y esa carrera de Ingeniería Informática nos ha servido para que nuestros estudiantes puedan capacitarse en Oracle. Es decir, ellos ven una materia que se llama en su penso de estudio, se llama base de datos 1, base de datos 2. Y lo que se hace es, a través de un convenio que se tiene con Oracle, que Oracle facilite el software para que los estudiantes aprendan base de datos utilizando esa herramienta. A cambio de eso, pues también utilizamos ese software para almacenar toda la data de nuestros estudiantes, de todo el personal de la universidad, de nuestros egresados, de todo lo que nosotros hacemos en la universidad, como finanzas, contabilidades, compras, todo lo que es el sistema de recursos humanos y toda la estructura financiera de la universidad está guardada en Oracle. Estoy hablando de aspectos netamente administrativos, por ejemplo, las notas de cada uno de ustedes, los datos están guardados en esta base de datos. Entonces, eso es algo netamente confidencial que está allí. ¿Y por qué es confidencial? Porque Oracle presenta unas características supremamente importantes, como la confidencialidad, que tiene que ver con que la información solo puede ser accedida por aquel que está autorizado. Es decir, en la base de datos están las personas autorizadas de ingresar a ver la data. La integridad, la información no puede ser eliminada o modificada sin permiso. ¿Sí? Eso quiere decir que solamente hay determinadas personas autorizadas para modificar alguna data o para eliminarla. La disponibilidad, la información tiene que estar disponible siempre que sea necesario, evitando por tanto ataques externos que puedan reducir esta disponibilidad o incluso una caída del servicio. Esos son otros de los elementos que caracterizan a Oracle. Y otro elemento es la consistencia. Hay que asegurar que las operaciones se realicen sobre la información, se comporten de acuerdo a lo esperado. Esto implica que los programas realicen correctamente las tareas encomendadas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, vamos a suponer en un banco, usted tiene un saldo de 1000, no sé, mil bolívares, 1000 lo que sea. Y si usted quiere retirar 1500, pues si las operaciones y todo ha sido bien realizado y todo está bien protegido, pues al intentar usted retirar 1500 cuando solamente tiene un saldo de 1000, el sistema le debe rechazar esa operación, es decir, que no tiene saldo suficiente para hacer esa operación. En todo caso, a eso se llama consistencia.
Y si lo hay, y si realmente usted se puede hacer esa operación porque tiene más de 1500, pues se hace la operación, se resta y de inmediato en la base de datos queda el saldo disponible. A eso es lo que se llama consistencia. En cuanto al control, es importante regular y controlar el acceso a la información de la empresa. Es decir, tener un control de quiénes son las personas que pueden estar ingresando a la empresa y a los sistemas de información. Controles de ingreso. Bueno, ahora amenazas. ¿Qué son amenazas? Una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento, acción que pueda producir un daño, bien sea material o inmaterial, sobre los elementos de un sistema, principalmente la data e información, y que pueden ser causados por, fíjense bien, las amenazas por usuarios, por programas maliciosos, por errores de programación, por intrusos, por un siniestro, por personal técnico que trabaja dentro de la empresa, por fallas en los procesos electrónicos o lógicos de los sistemas de información en general, por catástrofes naturales. Entonces, estos son los elementos más importantes que pueden causar una amenaza a la seguridad informática. Pero algo interesante es que el primer elemento son los usuarios. Los usuarios son los primeros involucrados como posibles personas para permitir o para lograr hacer una amenaza a un sistema de información. Los programas maliciosos, que ya nosotros sabemos de qué se tratan programas maliciosos, por ejemplo los virus y cosas de ese estilo. Errores en la programación que fueron cometidos en el momento en que se desarrollaron algunos programas, algunos intrusos como los hackers, ¿verdad? Un siniestro, bueno, todo eso puede ocurrir. Esas amenazas están clasificadas o divididas en tres grupos grandes. El primer grupo es la criminalidad, que es algo común y política en las organizaciones para evitar este tipo de amenaza. Tiene que ver con el allanamiento, sabotaje, robo, hurto, fraude, espionaje, virus. Ese es el primer grupo que encabeza todo lo que son las amenazas de este estilo. Otro grupo está dado por los sucesos de origen físico. Por ejemplo, cuando ocurre un incendio, una inundación, un sismo, polvo exceso de polvo en la computadora y que nunca se le hace mantenimiento, sobrecargas eléctricas, fallas de corriente, se fue la luz, bueno, entonces esos son sucesos de origen físico que ocurren con alguna frecuencia y pueden representar entonces una amenaza para nuestro sistema informático. Y la última entonces tiene mucho que ver con los gerentes, con las personas que trabajan en las organizaciones, negligencia y decisiones institucionales. Entonces falta de reglas o de normas, falta de capacitación del personal, no cifrar datos críticos, mal manejo de contraseñas. Entonces, estos son amenazas que ocurren porque muchas veces dentro de las instituciones no tenemos conciencia de lo que puede representar una amenaza para los sistemas de seguridad. Por ejemplo, falta de reglas. Entonces, en la organización no hay un manual de normas que diga qué debe hacer usted cuando ingresa a un sistema de información, cómo se debe comportar dentro del sistema. Aparte de eso, pues no se le da capacitación en materia de seguridad informática al personal, y eso hay que hacerlo, eso es obligatorio si se quiere mantener una buena imagen de la compañía ante sus clientes. No cifrar datos críticos. Hay algunos datos que son supremamente importantes en las organizaciones
y que se necesitan que estén protegidos, cifrados. Cifrar es transformar el dato de su forma legible a una manera que no es legible. Es decir, eso se hace a través de unos algoritmos que tienen que ver con cifrar datos. ¿Qué se busca con cifrar datos? Que si alguien por alguna razón nos roba la data, le cuesta verificar o analizar qué es lo que está allí, porque el dato está cifrado. Cifrado significa muy bien protegido. Y entonces hay algoritmos que hacen el cifrado de los datos con un alto porcentaje de posibilidad de que nunca serán vistos por nadie, sino solamente por quien hizo el cifrado, que tendrá el mecanismo para descifrar el dato cuando sea necesario. El mal manejo de contraseñas es uno de los elementos que se ve en las organizaciones. ¿Cuántas veces prendemos el computador, ingresamos un sistema, nos paramos y nos vamos a tomar café, damos una vuelta y regresamos a la hora y el computador está allí abierto sin ningún tipo de precaución, no se ha tomado en cuenta ningún elemento de seguridad, y eso es grave, dejar abierto un sistema con la contraseña o en peor de los casos es llamar al compañero y darle la contraseña para que le haga tal cosa o le busque tal cosa. Entonces ese mal uso de las contraseñas puede ser un problema fuerte en las amenazas, tanto así que imagínense que usted le pasó su contraseña a un compañero de trabajo y el compañero de trabajo con su contraseña hizo y deshizo. Quien responde por lo que ocurrió ahí es usted, porque usted es el dueño de esa contraseña, y todo lo que se hace dentro de un sistema normalmente queda grabado, queda en la historia de los accesos, la historia de quién ingresó, a qué horas ingresó, qué hizo, qué tocó. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan al aula virtual, al ingresar al aula virtual, yo puedo verificar quiénes ingresaron, a qué horas ingresaron. El que ingresó puedo saber, por ejemplo, qué partes visitó del aula virtual, qué archivos accedió. Es decir, se va a saber todo, porque todo queda grabado a través de lo que se llama un login del historial de esa persona en el acceso a un sistema. Y eso ocurre para todos los sistemas de información, por lo tanto, muchas veces las personas no conocen de que eso ocurre, y por desconocimiento muchas veces cometen algún fraude, alguna amenaza, y entonces al final de cuentas se descubre qué fue lo que hizo y quién lo hizo y a qué hora lo hizo y por dónde lo hizo. Entonces eso es la parte que les corresponde más a ustedes como negligencia y decisiones institucionales, ustedes como gerentes de organizaciones. Ya, por ejemplo, lo que es la parte de criminalidad y sucesos de origen físico, ustedes lo deben de conocer, pero se ponen en contacto con las personas de informática dentro de la empresa para que procedan a hacer las protecciones correspondientes a esas amenazas. Esta les corresponde a ustedes crear las normas, crear la conciencia, la capacitación en las personas, en hablar de lo que representa la seguridad informática y la importancia que tiene para la empresa ese tema. Otro tipo de amenaza está dada por el medio utilizado. Entonces, por ejemplo, los virus, la ingeniería social, la denegación del servicio, el spoofing, los hackers, los ataques masivos, etc. Miremos algunos de ellos. Antes de mirar, entonces miremos esto. Este análisis trata de responder a preguntas como ¿qué quiero proteger? ¿Quién podrá entrar en mi sistema? ¿Y cómo lo debo hacer? Sabiendo a qué peligro nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que proteger, podremos mejorar la seguridad de nuestro sistema informático. Por lo tanto, no solo hay que identificar los elementos tangibles, por ejemplo, computadoras, ficheros de datos, documentos, sino también los elementos intangibles o aspectos, por ejemplo, como aspectos legales,
la imagen corporativa de la empresa, la reputación de la empresa. Todo eso son los elementos que tenemos que cuidar. Entonces, en esos talleres, en esos cursos de capacitación al personal, hay que insistirles mucho en esto, en estos elementos, lo que es la imagen de la empresa, la reputación, la pérdida de credibilidad de la empresa en caso de que sean seriamente amenazados por alguno de los elementos que ya mencioné anteriormente. Entonces, ahora sí, ¿qué es un virus? Todos hemos escuchado hablar de virus. Mi computador le cayó un virus, mi celular tiene virus. Bueno, pero ¿qué es el virus en sí? El virus es quizás el más conocido de los riesgos y el que más difusión mediática ha tenido. Un virus es un software que se propaga por la red y que cuando infecta a un equipo puede producir daños como borrado de información, echar a perder, por ejemplo, la base de datos o el disco duro de su computador donde él ha actuado o donde se ha infectado. El objetivo de un virus suele ser la simple destrucción del equipo infectado. Con la difusión de Internet en los últimos años, los virus se han convertido en una plaga. Entonces ahora uno está propenso a que cada vez que ingrese a Internet esté ingresando un virus a la computadora. Y eso pues es un riesgo fuerte. Los virus pueden entrar por medio del navegador, es decir, por ejemplo, por el Google Chrome, por el Mozilla o por todos esos navegadores que hay hoy en día. Puede entrar por el correo electrónico, cuando usted recibe un correo electrónico proveniente de un lugar no muy confiable. Puede ser por un fichero bajado de la red. Por ejemplo, nos gusta bajar de internet videos, nos gusta bajar canciones, juegos. Esos son ficheros o archivos con mucha posibilidad de que estén infectados y al llegar a mi computadora de inmediato pueden hacer efecto, siempre y cuando yo no tenga la protección adecuada. Otro elemento importantísimo que se da es la ingeniería social, es otro riesgo. ¿Qué consiste? Entonces, viene siendo como acciones o conductas útiles para conseguir información de las personas cercanas a un sistema. La ingeniería social es una práctica que es usada para explotar las debilidades de una cadena de seguridad, considerando el factor humano. La ingeniería social es muy usada no solo en el ámbito laboral, también se utiliza en el mover diario de la gente. Básicamente es una manera de obtener información, una información deseada de manera sutil y segura. Es una disciplina que consiste ni más ni menos en sacar información a otra persona sin que ésta se dé cuenta que está revelando información sensible o información muy útil de la organización o personal, también puede ocurrir. Se aprovecha de sentimientos tan variados como la curiosidad, la avaricia, la compasión o el miedo. De esta forma se consigue el objetivo, una acción por parte del usuario. Entonces, ¿qué es en sí esto? ¿Qué consiste? Vamos a desmenuzar un poco esto de la ingeniería social. Hay personas que son muy hábiles para sacarle información a otra persona. Lo hacen valiéndose de miles de formas, donde, por ejemplo, mira cuáles son las debilidades de la persona. Por ejemplo, si la persona le gusta el fútbol o si le gusta una determinada comida. Entonces, estas personas que son habilidosas, pues hablan con ellos en lo que a esas personas les gusta. Y en la medida que van hablando, la persona se siente más confiada y sin que se dé cuenta en algún momento está revelando información
importante a la persona que está actuando en esto de la ingeniería social. Les voy a poner un ejemplo que ocurrió aquí en la universidad. Nosotros teníamos en el centro de cómputo de la universidad un técnico que lo veíamos como una persona con muchísimos deseos de superación y quería siempre estudiar y estar aprendiendo cada día más en el área de informática. Y empezó a analizar cómo él podía acceder a la base de datos de aquel entonces, cuando eso no existía Oracle. La universidad utilizaba otro tipo de base de datos. Entonces, le preguntaba a uno de los ingenieros, me preguntaba a mí, le preguntaba a otro, y él fue armando como una especie de rompecabezas para llegar a las bases de datos que a él le interesaba. Cuando él logra llegar, entonces fíjense lo que pasó. Entró al sistema de becas y ayudas que la universidad tenía en aquel entonces. ¿Y qué hizo? Pues cambió y le quitó becas a quienes legalmente le habían aprobado por la unidad de bienestar estudiantil de la universidad, se las quitó y le puso becas a los amigos y a las personas de él conocidas. Lo que él no sabía es que se estaba haciendo, que para todos se hace el login que yo les dije anteriormente, es decir, el historial de lo que la persona hace cuando entra a un sistema. Que, bueno, que ahí queda grabado todo. Bueno, esta persona comete el fraude, la persona encargada del sistema de control de estudios, eso lo hizo en golpes del mediodía, y la persona encargada del sistema de becas del centro de computación, pues emite el listado alrededor de las 2:30 de la tarde y lo envía a la tesorería para que se proceda al pago. Cuando el listado llega a tesorería, afortunadamente quien recibe el listado es una empleada que está esperando por ese listado porque un familiar de ella necesitaba su beca. Y cuando él ve el listado, no aparece en el listado el familiar de esta persona. De inmediato pues llama a la unidad de bienestar estudiantil y le reclama a la persona que le había dicho que sí le salía la beca, que su familiar no salió con la beca. En esa discusión, pues la persona dijo, no señor, sí salió, pare ese listado porque eso está mal. Si no está, no está mal. Entonces seguía, empezó la investigación, llega la información al centro de cómputo, el encargado de ello revisa y analiza, no había ningún problema porque el listado estaba supuestamente los que tenían beca, pero esta persona no se dio cuenta de que la data había sido accedido a la data y se había cambiado. Entonces comienza la investigación hasta que al final de cuentas, a través de los login y de interrogatorios a la persona sospechosa, pues se sale a la luz la verdad. Y esa verdad es que la persona admitió que sí, que él había cambiado parte de la data. El jefe del centro cómputo en esa oportunidad le prometió que no lo iba a perjudicar, pero que le dijera qué era lo que había hecho. Le dijo todo lo que fue. Y bueno, el rector de aquel entonces estaba a la espera de que le dieran el resultado del porqué de lo ocurrido. Cuando el jefe del centro cómputo va y le da la información al ciudadano rector, ¿qué hizo el rector? Automáticamente votó, despidió al funcionario que había hecho el fraude, aun cuando ese funcionario, el papá de ese funcionario, era muy amigo del rector. Lo votó y le
prohibió el ingreso a la universidad a través de lo que son los vigilantes de la universidad, les prohibieron la entrada a la universidad. Ese es el resultado de una persona que utilizó la ingeniería social para llegar a lo que hizo, algo así como la avaricia, ¿no? El deseo de quizás a lo mejor tenía algún negocio con los que él les puso la beca, y entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió. Un ejemplo que he tenido, aparte de otros, asociados con esta de la ingeniería social. Ustedes pueden investigar en internet sobre la ingeniería social y se van a conseguir con muchos más casos. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Denegación del servicio. Bueno, esto es algo que constantemente nos sale, acceso denegado por alguna razón, y eso es un elemento un poco fastidioso, pero que puede ser considerado como un ataque a un sistema o a una red que causa que un servicio o un recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Es decir, cuando me sale ese mensaje, puede ser que el sistema ha sido hackeado, que el sistema ha sido accesado en forma indebida y que está bloqueado, y entonces por eso sale este tipo de mensaje. El otro riesgo es el spoofing. El spoofing consiste o es una técnica usada para la suplantación de la identidad con fines maliciosos o de investigación. El spoofing se puede traducir como hacerse pasar por otro. En términos de seguridad informática, se refiere al uso de técnicas o suplantación de identidad. En otras palabras, hay personas especializadas en suplantar la identidad de alguien que está trabajando. Vamos a suponer en este gráfico, en la parte de abajo, que a lo mejor no se ve muy bien, usted está trabajando aquí y hay una persona que está buscando suplantarlo, y de hecho lo logra por algunos segundos, pero lo logra con técnicas muy especiales, y al lograrlo entonces va a tener acceso a la data que usted maneja, y él puede hacer y deshacer ahí con esa data. Es decir, está suplantando su identidad. Se suplanta la personalidad de un equipo, es un ataque muy sofisticado y que por lo general dura muy poco tiempo. Hoy con los sistemas de seguridad, este tipo de suplantación de identidad se ha minimizado mucho, prácticamente ya casi no existe, pero sin embargo pudiese ocurrir en algún momento de que se le está suplantando su identidad. Otro elemento son los ataques masivos. Entonces, es una forma de ataque que puede provocar la caída de un sistema informático o que puede inutilizarlo. Una forma simple de bloquear un servidor web es que mucha gente se conecte continuamente a este servidor, con lo que se produce una especie de atasco y el sistema aparece bloqueado. A esta situación se le denomina denegación del servicio. También es un error de ese estilo. Esto sería muy grave en el caso de que este bloqueo se produjese en equipos que ofrecen servicios virtuales para el desarrollo de la empresa, por ejemplo, como los bancos, las ventas por internet, entre otros. Bueno, ¿en qué consiste realmente? Muchas veces uno entra a un sistema y es extremadamente lento, o prácticamente no le deja a uno ingresar al sistema. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que puede haber ocurrido un ataque masivo. Los ataques masivos no se dan simplemente por el hecho de que entre muchas personas al mismo tiempo, que pudiese ocurrir un problema de lentitud en el acceso al sistema o en las operaciones que yo voy a hacer dentro del sistema. Pero cuando estos ataques masivos se dan a través de programas, software,
que entran en un proceso de ciclo. Entonces entra una persona como usuario con una clave, entra el mismo programa permite que entre otra persona con otra clave. Es decir, hay personas que están a través de estos programas entrando y entrando y entrando y entrando. Es decir, entran en un ciclo de ingreso y en pocos segundos la cantidad de ingresos al sistema puede ser de miles, lo que provoca inmediato lentitud en el sistema o imposibilidad de que alguien pueda ingresar. ¿Por qué? Porque se ha superado el límite de usuarios que estén activos en un momento determinado en ese sistema. Entonces, en ese caso, no permite el acceso a otras personas. Eso es lo que se llama ataques masivos. ¿Y cómo ha luchado la gente de informática contra esos ataques masivos? Bueno, hace rato yo les dije que las claves, si bien es cierto son necesarias, también son de los que más rápido se pueden descifrar a través de algoritmos sofisticados que logran descifrar cuál es la clave. Entonces, esos algoritmos sofisticados son las que tienen esos programas masivos o que hacen ataques masivos para estar identificando claves de distintas personas e ingresar y llenar el sistema de usuarios activos en ese momento. ¿Cómo han hecho para que eso no ocurra? Bueno, se ha creado lo que les di hace rato de una imagen que sale al lado de la contraseña, en la cual usted tiene que colocar cuál es esa imagen. Por ejemplo, si fue la imagen de X4, entonces usted marca X4. Inmediatamente el programa lo deja ingresar. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque las imágenes no son tan fáciles de descifrar. Hoy en día hay algoritmos matemáticos muy avanzados que no solamente ya descifran estas imágenes, sino que están descifrando cosas tan difíciles de hacer como por ejemplo la mente humana a través de la inteligencia artificial. Eso es bastante grave y bastante de tomar en cuenta y de analizar. Ya lo veremos más adelante de qué consiste eso. Entonces, estos son los ataques masivos. Ahora, esas amenazas las podemos clasificar en lo que son los hackers, los crackers, los P-Reacker, los piratas informáticos, los creadores de virus y los diseminadores de virus, los insiders. El hacker es una persona curiosa, normalmente inconforme y paciente que busca su superación continua aprovechando de las posibilidades que le brindan los sistemas. Sí, son personas que entran allí más con un objetivo netamente curioso, pero que poco perjudica a la organización. Un hacker puede entrar, dejar un mensaje: mira, estuve por aquí, tu sistema está inseguro, dedícale tiempo a ponerlo más seguro. Ese podría ser un hacker. Por lo general los hackers no perjudican, el que perjudica es el cracker. El cracker es un hacker pero dañino, ese sí echa a perder las cosas. El rehacker es una persona que engaña a las compañías telefónicas para su beneficio propio, es alguien que utiliza, por ejemplo, la ingeniería social. El pirata informático, ese sí somos todos, ustedes y yo. ¿Por qué somos piratas informáticos? Porque somos personas que venden software protegido por las leyes de copyright, por ejemplo, no solamente que lo venden, sino que lo usan. Por ejemplo, cuando usted compra una computadora y le dice al vendedor: mira, instálame ahí el Word, el Excel, instálame tales programas, sin que usted pague nada por el uso de esos programas. Eso es violentar las leyes de copyright. En Latinoamérica eso parece ser algo común, pero en países desarrollados, las personas cuando compran un computador, si desean, por ejemplo, el Office, compran la licencia de Office y reciben
el derecho de usar el Office, por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint y otros programas. Por lo tanto, yo les aseguro que ustedes, al igual que yo, utilizamos programas que no hemos pagado licencias para su uso. Nosotros inicialmente acá en la universidad teníamos licencia para todo lo que era el uso de Microsoft, licencias para lo que es algunos programas de programación gráfica, por ejemplo como AutoWire y otros programas. Teníamos licencia para el uso de otros programas utilizados en distintos programas de ingeniería, en electrónica por ejemplo. Pero después se les venció porque esas licencias las dan por 1 año o máximo 2 años. Se vencieron las licencias, no tuvimos dinero para renovarlas, pero tenemos el software todavía y seguimos utilizándolos. Entonces, eso es las leyes de copyright. En ese sentido, ustedes si van a otro país, tienen que estar claros que cualquier software que usted instale en su computadora tiene que tener el derecho de autor o estar autorizado para utilizarlo. Los creadores de virus, tantos virus que hay, los diseminadores son los que hacen la protección o los que buscan la manera de eliminar esos virus. El insider es un personal interno de una organización que amenaza a cualquier forma de un sistema. El insider es de lo que más hay. Normalmente la mayoría de amenazas vienen de la parte interna del personal. Ya en forma más resumida, entonces el hacker, el objetivo es entrar a la red informática de una entidad. Lo que haga dentro de ella ya depende del tipo de hacker. Hay hackers que simplemente lo hacen por diversión, entran y dejan un rastro para indicar que ha conseguido entrar. Hay maliciosos cuyo objetivo es sacar provecho de haber entrado, como por ejemplo hacer una transferencia o modificar una data o las notas de un examen o tener documentos privados. Estos últimos evidentemente suponen un grave peligro para cualquier empresa. Lo podemos decir más básicamente que esos son propiamente los crackers. Los riesgos no pueden ser totalmente eliminados, sino que pueden ser reducidos. Por ello, la seguridad en un sistema informático tiene que basarse en objetivos realistas y plantearse como un clásico estudio de costo-beneficio. Por tanto, las medidas de seguridad a implementar tendrán que ser consecuencia de los análisis realizados. Entonces, ¿a qué me refiero acá? Usted va a implementar en su compañía un sistema de seguridad comenzando, por ejemplo, con un antivirus, que es lo más elemental que uno puede instalar en una empresa. Pero ese antivirus, si usted lo instala, debería ser un antivirus que sea propio, que usted haya pagado la licencia por el uso de ese antivirus. De ser así, entonces, usted está actuando de manera correcta, pero recuérdese bien, ese antivirus lo compró hoy, lo instaló hoy, pero aquel virus que hagan mañana o pasado mañana, ya ese antivirus no le va a proteger, porque ese antivirus está hecho para proteger todos los virus que habían hasta el día en que usted lo compró. Posteriormente a eso ya ese antivirus no le sirve, es decir, es algo así como que queda desactualizado ese antivirus. Entonces es muy importante que ustedes miren esto también para estar actualizando con alguna frecuencia los antivirus, y eso representa costos para la empresa. Entonces esos costos son los que usted tiene que colocarlos sobre el escritorio, porque usted tendrá que decir, bueno, voy a gastar tanto, pero voy a tener este beneficio, voy a estar protegido, qué sé yo, muchas cosas importantes para la empresa que usted podría mostrar a los clientes, ¿verdad? Entonces, en la medida que haya dinero, porque eso es que dice aquí que un clásico estudio de costo-beneficio, en la medida que usted tenga más dinero,
usted no solamente va a montar los antivirus, sino va a montar aparatos sofisticados que te bloquean el ingreso a la data. Vas a pagar más a un ingeniero de informática porque permanezca en su compañía para la protección o seguridad informática de la empresa. Es decir, en la medida que usted invierta mayor dinero, pues en esa medida posiblemente va a obtener un mejor beneficio. Algunas medidas de protección que son recomendadas para evitar caer en estos problemas de seguridad son la protección física. Protección física es tener guardia de seguridad, es decir, recintos totalmente vigilados, un sistema antiincendios. Es decir, de nada vale poner medidas de seguridad informática si cualquier persona entra en un recinto y puede robar inclusive una computadora o robarse alguna información que es importante para la empresa. Por lo tanto, una primera medida es contratar vigilantes para que chequeen el ingreso a la organización, que no todo el mundo puede ingresar. La otra medida son medidas informáticas, son los sistemas y soluciones informáticas que aumentan la seguridad de los sistemas informáticos. Esto incluye cifrado de información, cortafuegos, antivirus, detectores de intrusos, etcétera. Es decir, hay muchas medidas informáticas que usted puede implementar, pero esas medidas pues también tienen que ver mucho con los costos, ¿verdad? Y lo otro son las medidas organizativas, lo que también les hablé hace unos minutos atrás, es decir, darle curso de formación sobre seguridad, sobre auditoría informática a todo el personal. El personal de una empresa tiene que estar consciente de que la seguridad empieza en los empleados. Es decir, hacer talleres de concientización con el personal en materia de seguridad informática es muy importante para las organizaciones, ¿verdad? Eso nos va a permitir reducir el riesgo, medidas físicas y técnicas, por ejemplo, construcción de edificios, control de acceso, planta eléctrica, antivirus, datos cifrados, contraseñas inteligentes, son algunas de las medidas físicas y técnicas que se pueden implementar. Medidas personales, contratación de personal calificado, hacer una buena entrevista a esas personas para saber con quién es el que va a ingresar. A los que están, a hacerles cursos o talleres de capacitación y de sensibilización, que son muy importantes, son medidas personales. Y las medidas organizativas es crear normas, reglas, diseñar controles, seguimiento y control para el ingreso, auditorías. Entonces, esto de alguna manera, todas estas cosas implementadas dentro de la empresa nos ayuda a reducir los riesgos. Un programa que que fue hecho por una empresa británica en seguridad informática, consiste en desarrollar productos para terminales de comunicación, para el cifrado, para seguridad en la red, seguridad del correo electrónico, seguridad de todo lo que tiene que ver con la parte móvil y gestión unificada de amenazas. ¿Qué es esto? Esta es una empresa que se encarga de desarrollar distintos programas para la protección de la data dentro de otra empresa, dentro de las empresas que compren ese paquete. Este es uno de los que hay, es de origen británico y protege todas estas cosas que están acá. Bueno, con esto estoy llegando al final. Algunas fuentes que yo consulté para este trabajo están acá. Y entonces ahora vamos a entrar en un ciclo de preguntas, ¿verdad? Bueno,
Se abre el derecho de palabra, sus intervenciones, los aportes que ustedes quieran dar, las preguntas que tengan. Adelante. Profesor, sabe que, bueno, para mí esto es un tema, la verdad, hay mucho desconocimiento en mi trabajo. Hay un área de seguridad de la información y mucho lo conozco porque, bueno, los apoyamos desde el área de comunicaciones y muchos términos aquí que usted utilizó los conozco, pero la verdad, cómo se maneja y más internamente desconozco mucho de la materia de esto, de cómo lo llevan. Pero a mí ahorita me llama mucho la atención, además, esto que está pasando y que nosotros también lo utilizamos mucho como herramienta de trabajo con los clientes, porque bueno, somos un banco y efectivamente todo lo que tiene que ver con África. sistema de seguridad tiene que estar África, súper, un minutico, por favor. Es que casi no estoy o escuchando. sea, más fortalecido, pues, porque por ser banco, pues. Si quieres chequear el volumen de tu, Pero de nosotros ahorita estamos tu utilizando mucho la herramienta de comunicación de WhatsApp con los clientes, donde le mandamos información de publicidad y todo ese tema. ajá. Eh, a mí a veces me causa temor por todo el tema este. Yo no sé si a ustedes les ha pasado el tema con María y que ahora no es solo María, sino que es además que alguien te entra en tu WhatsApp y te escribe hola, y tú ves la imagen y es el de un amigo tuyo, es de un contacto tuyo, pero resulta que no es esa persona, sino que se está haciendo pasar por la persona. Yo digo, nosotros hemos pasado ya a otro, o sea, a otro espacio, o sea, ya no salimos de los equipos que normalmente utilizamos como medio de comunicación, que es el correo, las llamadas telefónicas, sino que ahora estamos usando el WhatsApp y no sé hasta qué punto eso está también blindado con todo este tema de la seguridad de la información, porque es un tema súper delicado, por lo menos nosotros en cliente, y manejamos clientes por segmentos, donde puede ser el segmento, por ejemplo, de solo alto target. O sea, hay que, que, que manejar ese tema de cuidado, y incluso no sé si esto de información, ingeniería social, que dijo, estaría dentro de estos que están haciendo este tipo de trampas por los teléfonos ahorita. Era es como mi inquietud que se me ha venido presentando desde hace un rato con relación al tema y pensé como en que era oportuno para mencionarlo. Muy bien, África. Sí, indudablemente que todo esto entra dentro de ese juego de la informática. Hoy en día, tantas formas de suplantar la identidad de una persona, los avances de la informática han permitido que distintas personas cometan fraudes, pero que todo en algún momento se va a descubrir y se va a saber quién es y esas personas pues tendrán que pagar por sus delitos. Ya son muchas las personas que están privadas de libertad por hacer de estas cosas. Omar, Profe, adelante. sí, bueno, yo quería hablar porque aquí en el Ecuador, ojalá y existiera ese tipo de seguridades, ¿sí? Aquí, pues para nadie es un secreto que lo que son los bancos, las entidades públicas, por lo menos decir en Venezuela, Cadela, sí, el INOS, regalan información de, por decir, números de cédula, nombre completo, dirección de donde viven las personas, y ahora se está viviendo aquí como tal un caos, porque ahora llaman a estafar, llaman a por lo menos secuestrar las personas directamente, ¿sí? O utilizan estas reglas para secuestrar a las personas, ¿sí? Entonces, ojalá y existiera pues una seguridad informática. Aquí no la hay. Claro que hay una ley ahora que están haciendo para, como quien dice, darle un poquito más como de importancia, que van a fomentar una pena de no sé cuántos años si descubren de que se vende ese tipo de plataformas o de información. Pero aquí como tal no hay una seguridad informática en ese sentido. Caramba, pues, ¿qué le puedo decir, Omar? Mira, en casi muchos países, sobre todo en el contexto latinoamericano,
ocurre eso con bastante frecuencia. El país que tenía la mayor cantidad de delitos informáticos era México. Y eso todos los días alguien salía estafado, aparecía sus cuentas en cero, en cuentas bancarias. Y México implementó unas leyes que las está aplicando de manera fuerte, igual que otros países que lo están haciendo. Lo importante de las leyes en este caso es que trascienden las fronteras. Quien comete un delito informático y al final se descubre quién es, por ser leyes que están apoyadas a nivel internacional, las personas son solicitadas por el país origen donde cometió y son extraditadas a ese país con el fin de que paguen por el delito cometido. Tarde o temprano le llegará la justicia, pero lamentablemente pues esa es la realidad. No sabía que Ecuador estaba en esa situación, que tenía tanto problema, pero es interesante saber de que ya tienen una ley y que van camino hacia eso, a la protección o a la seguridad informática. Se van a tardar un poquito porque la implementación no es nada sencillo. Es hacer un seguimiento de cómo ellos van a descubrir quién es el intruso o quién es el que cometió el delito informático. Por supuesto, estoy pensando que se han asesorado o están siendo asesorados por los países que ya tienen eso implementado y que ya llevan un camino bastante recorrido referente al tema. Pero no es una materia de que pongo la ley y inmediatamente, ¡pum!, soluciono el problema. La ley es el instrumento que la persona o la organización, en este caso el país, tiene para valerse, para emprender una investigación con fin al final de cuentas, bueno, descubrir quién es el intruso, el del problema, y actuar en consecuencia. Pero la experiencia de cómo hacerlo es lo que podría tardarse un poquito, depende de las asesorías y con quién personas están trabajando. Kelly, adelante. Bueno, profe, el tema que comentó hoy, pues es un tema interesante y en el área de la gerencia, pues vital que sea del conocimiento, ¿no? Sí, Hace poco tiempo, pues yo estuve trabajando en un organismo que pareciera que se hubiera fundado ayer. En vista de esto, pues en ese lugar a veces hacían reparos de computadores y demás y las dejaban en blanco. De hecho, no había ni computadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que pareciera que se hubiera fundado ayer? Porque información que debe estar, que ese organismo debe manejar, sencillamente se hizo en su momento y no hay respaldo por ningún lado. Cuando se hacían mantenimientos del computador, a veces quizás le sustraían los discos duros y sencillamente después se recibían como chantajes, ¿no? Como que, bueno, si necesitas la información X, vale tanto, yo la tengo, y precisamente esas cosas pasan porque no hay una persona que tenga conocimiento en esto, que sepa cuidar la información que allí se maneja y entonces pues eso se presta para que cualquiera la obtenga y después se lucre con ella. perfecto, Kelly. Muy, muy interesante su apreciación. Sí, Sí, o sea, lo digo porque estábamos buscando una información, esa información tenía que estar y tocamos todos los puntos donde, no, mire, la maneja tal, no, yo tampoco lo tengo, lo maneja tal, y esa información nunca apareció. Luego dijeron, no, es que X persona en San Cristóbal dijo que tenía la información y que estaba completa hasta X punto.
Entonces, ¿por qué personas foráneas la tienen si es una información que se supone que se debe manejar dentro del organismo? Entonces, no se conseguía nada. Todo el mundo decía, es que esto parece como que se fundó ayer. Grave, ¿no? Grave, Kelly. Mira, ¿qué le puedo decir? Hay ejemplos de inclusive de empresas que han sido hackeados sus sistemas informáticos. Y lo grave de todo es que quedan totalmente bloqueados, no pueden ingresar para trabajar con su propia data. Y quienes les han hecho el daño les envían mensajes cobrándoles una cantidad determinada para desbloquearlos. Pongo el ejemplo aquí en Cúcuta, aquí al pasar la frontera, hay una empresa que se llama la empresa de electricidad del norte de Santander, la que lleva toda la electricidad de Cúcuta y sectores aledaños, algo así como CADAFE o Cadela acá en San Cristóbal. Esa empresa fue hackeada y increíblemente le robaron toda la información y no han podido ellos quitarse ese problema encima. Lo que recomiendan las leyes y las personas que conocen de esto es no pagar absolutamente nada por eso. Mantenerse y buscar la manera que esas personas se va a buscar la data por medio de respaldos que se tengan, que seguramente deben de aparecer algunos respaldos viejos, y empezar a montarles en otro computador para ir armando todo de nuevo. Se va a tardar más tiempo, sobre todo cuando se trata de algo urgente, como por ejemplo pagos de nómina y cosas de ese estilo, pues indudablemente es más difícil. Pero la recomendación que hay es no pagar, porque si pagamos, entonces se convierte en algo más común y entonces usted pagó, yo pagué, el otro pagó, todos pagamos. Entonces es un negocio para las empresas que hacen eso, para los hackeadores, para esos ciberdelincuentes. Entonces, mientras ellos no reciban el dinero, entonces se van a cansar de estar bloqueando y nadie le va a responder hasta que llegue el momento en que se descubre quién es, y al descubrirlo pues tendrá que pagar por sus delitos. Dígame, Kelly, ¿has levantado la mano de nuevo? Bueno, con respecto a lo que usted estaba hablando aquí de la empresa de electricidad en Cúcuta, por ejemplo, acá en la casa resulta de que nos cambiaron el número de contrato de la electricidad y pues nosotros estábamos pagando normal. De repente un día nos dice, si no pagan, le vamos a cortar la electricidad porque tienen 11 meses de deuda. Y nosotros, pero ¿cómo que 11 meses de deuda si se paga mensualmente? En, Resulta y acontece que nos cambiaron el número de contrato y le estábamos pagando la electricidad no sé a quién. Entonces lo descubrí yo porque me puse a revisar y yo llego y veo acá y comparo con el otro recibo. Yo, pero ya va, si el número de contrato de 30 y tantos años de acá, ¿cómo lo van a cambiar de la noche a la mañana y no notifica? Entonces, pues yo veo aquí como, no sé, una falla con respecto a la falta de información con respecto a lo que el cliente respecta, porque si me lo van a cambiar, yo debí ser notificada. Ujú. Claro, así es. Pues es una falla de seguridad informática, porque alguien cambió ese número de contrato, es decir, se han hecho cosas que no están en lo correcto. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, voy a quitar la presentación para colocar de nuevo la guía didáctica del curso. Así es que vamos a mirar acá esa guía didáctica.
¿para qué voy a colocar la guía didáctica? Para analizar qué les corresponde a ustedes hacer esta semana. Para ello yo me voy a trasladar a la página número 20 de la guía didáctica. 20, página 20. En la página 20, entonces tiene actividades de la unidad 1 relacionadas con seguridad informática, seguridad del software y hardware, aspectos clave de la seguridad informática, amenazas, riesgos, medidas de seguridad informática en la sociedad del conocimiento. Y coloco aquí una introducción que vale la pena que la miremos. Los consejos de ciberseguridad ante la guerra en Ucrania es un artículo que fue publicado y que está acá en este enlace. Y la guerra informática y el derecho internacional igualitario es otro artículo que está allí que vale la pena que lo miren para que vean algunos elementos asociados con lo que es la seguridad informática. Entonces el compromiso 1, la primera tarea que ustedes van a tener, dice: el mundo laboral presenta cada vez más dificultades para la protección de su infraestructura informática, aunado a la inestabilidad social, económica y política que vivimos. Los ciberataques afectan el normal desenvolvimiento de las organizaciones, causando el colapso de los sistemas informáticos, borrado de datos, entre otros daños. Aun cuando la ciberseguridad ha avanzado mucho en los últimos años, los ciberdelincuentes parecen avanzar a pasos agigantados. Hoy hay un nuevo escenario, la guerra. Analiza el contenido de los dos enlaces dados y otros que usted investigue sobre seguridad informática en tiempos de guerra, a fin de elaborar un informe sobre uno de los 12 casos indicados a continuación. Entonces, aquí hay 12 puntos para ser desarrollados. Ustedes pueden escoger, se pueden organizar en equipos de 2, máximo 3 personas. El que no pueda trabajar en equipo, que quiera trabajar en forma individual, también lo puede hacer. Pero la idea es que ustedes tomen uno o dos de estos elementos que están aquí. Por ejemplo, delitos de acceso no autorizado a la base de datos, delitos informáticos aplicados a la seguridad social, la falta de capacitación del personal, así como la ausencia de normas, el descubrimiento y revelación de la información confidencial, el robo y o alteración de datos financieros, académicos u otros, incidentes de seguridad informática con afectación en el mercadeo, los delitos informáticos académicos cometidos por estudiantes y profesores, el mal uso del copyright o derechos de autor como fraude informático, nuevos escenarios para el fraude informático, desafío de la seguridad informática ante el auge de la ciberdelincuencia, las técnicas de los cibercriminales para acceder en tu computadora sin que te des cuenta, ciberataques con malware y ransomware, que son una de las últimas cosas que están saliendo. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a organizar, toman uno o dos de estos temas, los desarrollan. En ese desarrollo, ¿qué van a hacer? Bueno, van a colocar una portada con el título del trabajo, el título de los temas que seleccionaron, los apellidos y nombres completos de los integrantes del equipo, el número de cédula de cada integrante y el posgrado que estudie, en caso, porque esto es una materia que también se edita en otros programas de posgrado. En el caso de ustedes todo es mercadeo, no hay problema. Van a hacer una introducción de al menos 8 líneas, eso vale 3 puntos. El cuerpo del trabajo, coherencia, gráficos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, puede ser videos. Van a trabajar al menos mínimo 3 páginas. Deben incluir al menos un gráfico o una imagen o un cuadro asociado con el tema que han seleccionado. Conclusiones o hallazgos importantes vale 3 puntos y van a hacer una exposición que va a valer 5 puntos, redacción y ortografía y formas, tipo de letra. Aquí hay un tipo de letra que yo sugiero,
Pero si a usted este tipo de letra no le gusta, pues seleccione la que usted quiera, no hay problema, pero siempre y cuando las cosas estén más o menos bien ordenadas. Esto es para entregarlo el día, el informe lo van a entregar el próximo sábado, 20 de mayo. Pero la exposición entonces la vamos a hacer no el 20 de mayo porque no nos va a dar tiempo, vamos a dedicar una sola clase a puras exposiciones, que va a ser la clase del 27 de mayo, donde van a hacer ustedes las exposiciones de los equipos de trabajo del compromiso 1 y el compromiso 2 de una vez, que lo haremos la próxima semana. Mientras tanto, usted va preparando esa exposición, elaboran el informe y lo envían el próximo fin de semana, el próximo sábado, en el enlace que hay en el aula virtual donde dice ingrese aquí su compromiso 1. El próximo sábado vamos a tener entonces el segundo encuentro online, análisis y discusión de la unidad número 2, que tiene que ver con almacenamiento en la nube y lo que es el teletrabajo. Luego haremos la asignación del compromiso 2, tanto compromiso 2 como compromiso 1, las exposiciones se realizarán el tercer sábado a partir de las 10:30 de la mañana, todos los demás sábados van a ser a las 8 de la mañana, pero este sábado pues por cuestiones de compromisos pues vamos a trabajarlo el sábado a las 10:30, 10:15 de la mañana, por ahí a esa hora. Pero solamente van a hacer exposiciones. ¿Cómo van a hacer esas exposiciones? Bueno, ustedes organizados en grupos de 2 me van a indicar cuál fue el tema que seleccionaron. Entonces me lo envían al grupo de WhatsApp. Y por ejemplo, quien envíe el que envíe primero la falta de capacitación de personal, así como la ausencia de normas. Si alguien lo envía de primero, ya más ninguno integrante del equipo lo puede seleccionar. Si hay otro compañero de equipo que seleccionó la falta de capacitación junto con el mal uso del copyright, entonces ya es diferente, porque entonces ya tenemos 2 temas seleccionados y va a trabajar sobre la base de 2 temas y ahí sí no hay ningún inconveniente. Pero la idea es que cada uno seleccione un tema, me lo envíe al grupo de WhatsApp para yo ir anotando quiénes son los integrantes del equipo y para ir organizando eso dentro de mi nómina del curso, de tal forma de que para el día de las exposiciones yo les diré cuánto tiempo van a tener para cada exposición y cuál es la forma en que van a trabajar, quién me expone de primero, quién de segundo. Eso lo haré la próxima semana, producto de que ya tenga entonces quiénes son los grupos de trabajo que van a hacer. Les pido que tanto el grupo para el compromiso 1, para el compromiso 2 sea el mismo grupo, tal manera que no haya problema. Pero si hay algún cambio me lo hacen saber. En principio necesito son los integrantes de cada grupo y el tema seleccionado. Bueno, entonces ahora de nuevo doy el derecho de palabra si tienen alguna duda referente a este trabajo. Una pregunta, a ver si me quedó lo suficientemente claro. Adelante. Los temas los vamos a seleccionar. En principio no es por lo que veamos en el enlace, sino es porque queremos trabajar ese tema, o primero tenemos que ver los enlaces y para después seleccionar el tema. No tiene nada que ver. No, cada quien ve los temas que le pueden apasionar más, que más le Que le gusta interese desarrollar. y el que quiere desarrollar. Y ese es el que usted coloca allí en el grupo de WhatsApp. Formo parte del grupo de tales y tales personas y el tema que hemos escogido es tal. Si va a trabajar en forma individual, entonces dice, yo voy a trabajar en forma individual, sola, listo, no hay problema. Listo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Profe, adelante, Kelly. bueno, confiamos en que ese día todo fluya bien, ¿no? Pero en caso tal de que haya corte eléctrico. Bueno, Sí, pero es que ese es un tema que preocupa porque a veces está todo bien y de repente se va la electricidad a veces por un rato, otras veces por 2, 3 horas.
Bueno, algo así como un plan B sería que usted hiciera una grabación de su exposición en un video y entonces la tenga allí y me envíe, por ejemplo, por Google Drive el video y listo, y lo tenemos nosotros grabado acá y lo podemos como un plan B. Pero eso siempre y cuando ocurra el inconveniente que usted me menciona, que bueno, lamentablemente nosotros aquí nos ocurre con bastante frecuencia. Sí, claro, no, lo interesante es que pues, sería interactuar todos acá en la clase, que súper bien por las preguntas y el feedback y demás, pero hay que tomar en cuenta también el plan B por si acaso. Así es, así es. Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Voy a buscar acá la grabación. Vamos a ver la grabación.